van a tener que llevar la primera práctica correspondiente a gametogénesis 1 y 2 impresa para lo que es la práctica la van a realizar con la profesora Jenny Araníbar, con ella. ¿Qué más? Nada más. Estudien la parte de gametogénesis porque se les va a tomar una pruebita de control o de entrada para este tema. Eso es lo que la pruebita es diagnóstica, ¿no? No, sí es pruebita. Yo al momento de iniciar el curso les dije de que se tomaba cada práctica era evaluada según el temario, ¿no? Práctica 1, gametogénesis, 1 y 2, espermatogénesis y ovogénesis. Entonces, ese tema se va a evaluar. La práctica 2 es ¿cuánto? Primera semana de desarrollo. Entonces, ¿qué se va a evaluar? La primera semana. Entonces, al momento en que ustedes llegan, se les toma su pasito, ahora por eso lleguen a la hora. No se va a aceptar de que los estudiantes del grupo A, si no llegaron, hagan con los grupos. Eso no lo va a aceptar la profesora. Cada uno va a hacer su práctica en su grupo. Si llegó tarde, si perdió el pasito, tiene cero. El pasito se toma a la entrada. Ustedes, la práctica empieza a 2:40, a las 2:40 ingresan, 2:45 se estará tomando el pasito. Si llegan después de eso, ya se pierden el pasito. No tienen derecho a la pasito. Este pasito son 10 preguntitas para colocar verdadero o falso o para colocar una palabrita en el caso que se requiera, ¿no? ¿Cómo se llama el gameto femenino? ¿Cómo se llama? Una palabrita, ¿no? Una pregunta bien simple. Bien, entonces eso respecto a lo que es la práctica. Y el informe de prácticas lo presentan en la siguiente semana. Pues esta semana van a hacer prácticas de gametogénesis y la siguiente semana entregan el informe de gametogénesis y hacen la práctica número 2 de primera semana. ¿Esto se entiende, no? Pasito de la siguiente práctica de la siguiente semana. Claro, sí. Cada práctica tiene su pasito y el tema está ahí. ¿No se entiende lo que quiero decir? No, estás bien. Yo voy a poner ejemplo que yo eso Espectrofotometría. Y la siguiente clase, todo un pasito, pero de No. La práctica y el pasito es de la mano. Esa teoría se hace la práctica de así es. Bien, vamos a empezar. Bien, ¿qué habíamos visto hasta la clase anterior? Habíamos visto que en un proceso llamado que tenía como finalidad, ¿cuál era la finalidad de la gametogénesis? Preparación del gameto. A ver, ¿cuál sería la finalidad de la gametogénesis? Entonces, gametogénesis es un proceso en el cual se desarrollan primeramente los gametos y eso se prepara, ¿no?, para poder iniciar el contacto. En este proceso, ¿no?, involucra tanto las células femeninas como masculinas, cada uno va a tener su nombre perfecto. ¿Cómo se llamaba la célula germinal masculina?
¿Cómo se llamaba la célula germinal? Espermatogonia. Espermatogonia, así se llama. Espermatogonia es la célula germinativa masculina. Y en el caso de ovocitos se llama oogonia. Cuando empieza la ovogénesis, antes del nacimiento empieza su desarrollo. Y en el caso de la varones, ¿en qué etapa empieza la en la etapa de la pubertad. En la etapa de la pubertad empieza a desarrollarse los espermatozoides. ¿Cuánto tiempo dura la espermatozoide? 2 meses, aproximadamente 60 días a 70 días dura una espermatozoide. ¿Y en las mujeres cuánto dura? Hasta la menopausia. A ver, por favor, ciérrenme esa puerta. ¿Cuánto dura la ovogénesis en la mujer? Hay una etapa temporaria de 12 años, hay una pausa que se reanuda con la pubertad. ¿Y cuánto? Hasta la menopausia. Se puede prolongar hasta la menopausia. Entonces, eso hay que tener siempre claro, ¿no? O sea, en qué momento inicia, cuándo termina, dónde se lleva a cabo, no. Dónde se lleva a cabo estos procesos. ¿Listo? Vamos ahora a ver primera semana del desarrollo. ¿Qué sucede? Ya habíamos visto en la clase anterior cómo estaban conformados los órganos reproductores. Y acá vamos a hacer un paréntesis, vamos a recordar. Primeramente, decir que los órganos reproductores femeninos están conformados por vagina, el útero, las trompas uterinas y las gónadas, que serían los ovarios. El útero es el lugar donde se va a llevar a cabo la implantación, es el lugar donde se va a llevar a cabo el desarrollo del embarazo. Va a estar conformado por 3 partes. Una parte del fondo uterino, otra parte del cuello uterino y la parte más amplia sería el cuerpo. Entonces, el útero está dividido en 3 porciones. Como ustedes ven, el útero contiene una cavidad en su interior. Esta cavidad, llamada la cavidad uterina, está revestida por una membrana que va a ser llamado el endometrio. El endometrio está formando parte de la capa o pared del útero. Por fuera del endometrio, que es la capa que recubre a la cavidad, está una capa gruesa de tejido muscular. Y este músculo es liso, es decir, que es un músculo de tipo involuntario. ¿Okay? Y por fuera una capa cerosa que lo recubre, que se llama el perimetrio. Esas son las envolturas o la pared que tiene el útero. La capa más interna es la capa funcional, el endometrio, porque es la capa que se va a ir preparando todos los meses en los ciclos reproductores femeninos para poder estar óptimo y recibir a un producto que ha sido fecundado y que pueda implantarse o aislarse. El endometrio va a tener 3 zonas llamadas la capa compacta, la capa esponjosa y la capa basal. La capa más profunda será la capa basal. La capa basal. Entonces, la capa compacta y la capa esponjosa son las capas más superficiales. Son las capas que, llegado el momento en el ciclo reproductor llamado endometrial o menstrual, son las que se van a desprender
de esta zona y van a caer con la menstruación. Mas no así la capa basal, que es la capa más profunda, es la capa que está a continuación del músculo. Entonces vamos a ver de qué estructuras encontramos en estas capas. Vamos a ver que en la pared del útero encontraremos varias estructuras. Uno, arterias que van irrigando y que van proliferando, van aumentando el tamaño debido al grosor que va adquiriendo poco a poco el endometrio y van haciendo cada vez más espiraladas. Vamos a encontrar algunas lagunas vasculares que van a ir conteniendo sangre, preparando ese tejido para que cuando el producto de la gestación llegue y encuentre un medio apropiado para poder nutrirse. Y encontraremos glándulas uterinas, varias glándulas uterinas que cada vez se hacen más tortuosas, se hacen más enroscadas y van a ir produciendo secreciones que van a servir de nutrición, como glucógenos, lípidos, van produciendo y van a verter hacia el exterior, porque van a tener un orificio que conectan a la cavidad uterina. Todas estas secreciones producto de las glándulas que cada vez se hacen más tortuosas, se van a ir enroscando para liberar sustancias y llenar toda la cavidad uterina de líquidos, de secreciones, que van a servir de nutrición cuando llegue el producto que ha sido fecundado. Entonces la pregunta será, ¿qué contienen estas capas? Ya sea la capa compacta, la capa esponjosa y la capa basal. Eso lo tienen que saber. Primeramente, en la capa compacta, que es la más superficial, contiene los orificios, ¿no?, de salida de las glándulas uterinas, contiene el cuello de estas glándulas uterinas, el cuerpo, y los sacos ciegos que tienen estas glándulas van a estar en la capa más profunda. A partir de ahí van a ir proliferando cada mes en los ciclos reproductores. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que la capa compacta contiene el cuello de las glándulas, el cuerpo de las glándulas y los sacos ciegos de estas glándulas están en su capa más profunda. De las tres capas que tiene el endometrio, la capa compacta y la capa esponjosa son la capa funcional. Son las que se van a desprender durante la menstruación. Ahora, la capa esponjosa no se desprende del todo. Una pequeña porción de capa esponjosa va a ir quedando junto con capa basal para proliferar en el siguiente ciclo reproductor. Ahora, la trompa uterina, que es un conducto también llamado oviducto, así se llama la trompa uterina, se conecta al interior con su conducto interno, se conecta hacia la cavidad uterina y está adherida en sus extremos. ¿Cuántas partes tiene esta trompa uterina? Tiene 4 porciones. Tiene un orificio que conecta, llamado el orificio uterino, que conecta a la cavidad uterina, y tiene un orificio llamado orificio abdominal, el cual van a haber una serie de prolongaciones, como ustedes ven a manera de deditos en la parte final de la trompa uterina, con su orificio, y estos deditos que tiene la trompa uterina van a ser llamados fimbrias, y van a estar ubicados por encima del ovario en esta posición. Constantemente van a estar deslizándose sobre su superficie con la finalidad de atrapar al ovocito cuando éste es expulsado del ovario. Y lo lleva a su interior, es la forma de un conducto, ¿no? Es un conducto, lo lleva a su interior. ¿Cuántas partes tiene esta trompa uterina? Les dije que tenía 4. Esa parte más externa recibe el nombre del infundíbulo y termina con sus fimbrias. Y ahí está el orificio abdominal. Entonces yo suelo preguntar, ¿en qué parte de la trompa uterina se localiza su orificio abdominal? Pues sabiendo que la trompa uterina va a tener 4 porciones. Esta porción más interna que está en contacto con el útero se llama la porción uterina o la porción intersticial. Luego tenemos la parte más delgada que recibe el nombre de istmo, la parte del hilo. Y la parte más amplia, más larga que tiene la trompa uterina recibe el nombre de la ampolla. Esa es la parte más amplia, más ancha, más larga. En total más o menos tiene una medida de 10 centímetros a 12 centímetros la trompa uterina. Entonces ya sabemos que tiene 4 porciones. De todas ellas, en el lugar donde se lleva a cabo la fecundación es en la ampolla, porque es la zona más amplia, más ancha.
Ahí se va a llevar a cabo la fecundación. Entonces ahí hemos visto que contiene, esto es una imagen en fresco para que ustedes puedan ver cómo es la simbias. Acá está el orificio abdominal. ¿Qué coloración tienen los ovarios? Tienen una coloración blanca nacarada, el ovario. Y vean ustedes cómo se posiciona la trompa uterina sobre la superficie del ovario, ¿no? Y en el cual hay constantes movimientos de deslizamiento sobre su superficie. Esto es el cuerpo uterino, esta es la trompa uterina. Bien. Los ciclos reproductores que tiene la mujer son dos. Uno llamado el ciclo ovárico y el otro llamado el ciclo endometrial o ciclo menstrual. Así se conoce. Dos ciclos reproductores. Ambos ciclos reproductores se llevan a la vez. Se van a ir dando de forma simultánea. El ciclo endometrial se lleva a cabo en el útero, a nivel del endometrio. Son los cambios que registra el endometrio. Cambios que tiene el endometrio. ¿Listo? Este es el ciclo endometrial y este es el ciclo ovárico. ¿En qué consisten ambos ciclos? En el ciclo ovárico se va a producir la maduración de los folículos. Eso tiene que ver con el ovario. Y el ciclo endometrial son los cambios que tiene el endometrio, ¿no? A medida que van madurando los folículos. Habíamos visto en la clase anterior cómo es que se prepara el ovocito. ¿Qué tipo de folículo será? Es un folículo pequeñito con el cual nace. ¿Con cuál tipo de folículo nace una niña? ¿Qué tipo de folículos tiene una niña al momento del nacimiento? Primarios. Yo, Fran. Primarios. A ver, delegado. Primarios. ¿Qué dice su compañero? Primarios. ¿Quién da más? Nacen con folículos primordiales. No son primarios. Son folículos primordiales. ¿En qué consiste un folículo primordial? ¿Qué tipo de ovocito tiene un folículo primordial? Un ovocito primario detenido en metafase, detenido en la profase 1. Detenido en la profase 1. ¿Listo? Ese es el ovocito. Y las células foliculares que lo rodean son planas. Ese es un folículo primordial. ¿Listo? Entonces, un folículo primordial es un folículo pequeño, son los folículos que nacen de una manera. Y luego estos folículos permanecen así hasta la etapa de la pubertad. Entonces, si una niña se hace un examen de sus folículos ováricos, vamos a ver que vamos a encontrar solamente folículos primordiales, nada más. En la etapa de la pubertad, por acción hormonal, van madurando, van cambiando estos folículos y ya las células foliculares ya no van a ser planas, se van a tornar cúbicas y luego van a ir formando varias capas alrededor del ovocito. ¿Listo? Entonces tenemos el ciclo ovárico. Ahora, en estos ciclos reproductores en la mujer, cuando llega a la etapa de la pubertad, que aproximadamente son los 9 años o 10 años, hay un despertar hormonal, no solamente en la mujer, también en el varón. Ahora, ¿qué sucede con estas hormonas que van a ser producidas por la glándula hipófisis? ¿Cuáles son? FSH y LH. FSH recibe el nombre de folículo estimulante, es decir, va a estimular a los folículos, y la LH es la hormona luteinizante. Pero para que la hipófisis pueda producir estas hormonas llamadas gonadotrópicas o gonadotropinas, pues el cerebro es el que va a regular esta acción de la glándula. Va a enviarle una señal que es una hormona estimuladora de las gonadotropinas a la glándula hipófisis para que la hipófisis pueda liberar estas hormonas. ¿Dónde van a actuar estas hormonas? A nivel del ovario. ¿Qué va a hacer la folícula estimulante? Como es su nombre, estimular un grupo de folículos. Algo de 10, 15 o 20 folículos se estimulan, ¿no?, con estas hormonas y comienzan a cambiar sus células foliculares. De ser planas, van a tornarse ahora cúbicas para, ¿no?, constituir los llamados folículos primarios que ustedes han dicho. Entonces,
¿Cómo es un folículo primario? Vamos a ver que el folículo primario va a tener siempre un ovocito primario detenido en profase 1, pero las células foliculares ahora son cúbicas. Ahora van a ser cúbicas. Es más, no solamente van a ser cúbicas, sino van a formar varios estratos, varias capas. Y comienzan a multiplicarse estas células foliculares, formando una serie de capas alrededor del ovocito primario detenido en profase. Cuando esto ocurre, el folículo de ser primordial pasa a ser primario. Este es un folículo primario. ¿Qué contiene un folículo primario? Un ovocito primario detenido en profase. ¿Listo? ¿Cuándo pasa a ser secundario? ¿Cuándo pasaba a ser secundario? Lo vimos en la clase. En el nacimiento luego se detiene y vuelve a pasar en la pubertad. Sí, pero de ser, acá estamos en la pubertad, este es el nacimiento. Cuando se forma el astro. Eso, ¿no? Acá llegamos a la pubertad, pasa a ser primario. Cuando se forma el año. Entonces, ¿qué? Las células foliculares van a ir constituyendo secreciones y van a formar un antro. Acá tenemos a un ovocito primario detenido en profase y que va a tener múltiples capas de células foliculares, múltiples capas, pero estas capas han formado una cavidad en el interior llamada antro. Y así, esto constituye un folículo llamado secundario. Este antro, la formación del antro, nos indica de que el folículo ha cambiado. Y mientras más grande sea el antro, más maduro va a estar el folículo. No estoy hablando del ovocito, el folículo. ¿Listo? Entonces ahora el antro tiene que aumentar de tamaño y al aumentar de tamaño va a desplazar al ovocito a uno de los extremos. Y van formando capas alrededor de esto. ¿Listo? Este folículo también va a ser llamado como folículo antral. ¿Por qué un folículo antral? Porque tiene su antro. Y el primario también puede ser llamado preantral, antes de formar su antro. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos a